Bueno, a nivel de intercambio de experiencias, este proceso ha sido totalmente enriquecedor porque nos ha permitido descubrir los retos que tenemos como organizaciones y ver que muchas veces nos pasa lo mismo, tenemos las mismas situaciones y algunos ya le encontraron la solución. Y hay veces que desde cada una de las oficinas nacionales de las organizaciones nos matamos pensando en cómo solucionar este problema que ya alguien lo está enfrentando y tiene una solución per se. Y ayer fue muy interesante la posibilidad de poder hablar de todas las dificultades, retos y también oportunidades con cada una de las personas del consorcio encargadas de género, de la parte financiera, de la parte de los mecanismos de retroalimentación, o sea, todas estas dificultades, porque pudimos expresarlo a quienes son los tomadores y las tomadoras de decisiones. Creo que eso también fue un aporte muy interesante si se llegase a dar una segunda fase. Correcto, y además resaltar las buenas prácticas que tiene cada una de las organizaciones. Creo que es fundamental que como país claramente podamos hablarnos un poco más, porque bueno, somos dos organizaciones que estamos implementando el mismo marco lógico, pero en territorios distintos, con situaciones de emergencia distintas. Pues en nuestro caso, desde SOS Colombia, pues manejamos un tema de migración en La Guajira y manejamos un tema de conflicto armado, al igual que ustedes en el Chocó, pero el enfoque que le damos a través de cada uno de nuestros lineamientos y políticas hacen que el desarrollo del proyecto se dé de una manera distinta, pero al mismo tiempo centrado en el desarrollo de capacidades. Sí, creo que esa fue la lección aprendida también y lo conversábamos de hecho en la mesa y es la necesidad que tenemos de hablarnos como país. Pero además, con los otros países nos hemos dado cuenta que hay personas con mucha experticia en diferentes temas. O sea, los tenemos dentro del consorcio y en los diferentes países, pero no aprovechamos la riqueza que tenemos. O sea, podemos conversar alrededor de la parte de comunicaciones tan importante, pero que a veces no la visibilizamos. Pero también de toda esta parte de género que para unas organizaciones tal vez no es tan débil en la taller abierto, pero sí en otras organizaciones el concepto de la inclusión. O sea, esa fue una de las grandes lecciones aprendidas de este encuentro. De acuerdo, y además en los temas de género, el ir más allá del trabajar con las mujeres, o sea, resaltar en ustedes el tema del trabajo con los hombres, en esas masculinidades fuertes y positivas que no están arraigadas hacia sentidos de violencia para poder ejercer el patriarcado, me parece supremamente poderoso. Y poder, sí, como organizaciones, seguir entablando esas conversaciones que nos permitan crecer y fortalecernos realmente. Creo que eso también va a empoderar como tal la marca del Joining Forces y llevarnos a todos hacia un mismo horizonte que finalmente es la protección de los niños y las niñas. Así es, pero también reconocer que existen otros enfoques dentro de estas otras organizaciones que hemos escuchado que han sido muy interesantes, bueno, con contextos culturales muy diferentes a los nuestros, por supuesto. Con una angustia cuando a veces escucho hablar de algo de las cosas que le suceden a tanto a los niños y a las niñas, pero también el manejo que les están dando. Creo que nos debemos otro tipo de encuentros, la tecnología lo permite, la posibilidad de encuentros virtuales, de reconocernos. Creo que valdría la pena y no limitarse a este espacio que tuvimos justo finalizando el proyecto. Pues debimos haberlo hecho hace mucho rato. Sí, ojalá hubiéramos tenido la oportunidad. Igual creo que esta también es una fase de crecimiento que nos proyecta mucho mejor hacia una segunda fase con base en esos retos, oportunidades y lecciones, bueno, buenas prácticas y lecciones aprendidas, porque es fundamental que también reconozcamos que estamos haciendo las cosas bien. Otro aspecto que considero importante es aprovechar esos comités que tenemos de coordinación global y ser más participativos, porque muchas veces nos quedamos solo en una escucha de prestar atención y tal vez de no compartir los conocimientos que tenemos como país, y creo que estos comités nos pueden servir para empezar a minimizar esas brechas. Pero también que tengamos una agenda previa que permita que los equipos que son los que estamos operando en campo podamos participar, porque somos quienes vivimos las situaciones de primera mano con la comunidad. Porque a veces estas participaciones se quedan en otras instancias un poco más administrativas y somos otros equipos los que estamos en campo en el día a día viviendo las situaciones de vulneraciones de los niños y las niñas, y somos quienes podríamos alzar la voz por ellos y por ellas. Y así podríamos enriquecer también estos espacios. Creo que también si nos organizáramos un poquito más como consorcio, podríamos hacer una apuesta y enriquecer esos espacios con todos los equipos, o sea, que pudiesen participar, escuchar, que no se quede en ciertos niveles,
sino que puedan estar presentes aquellos y aquellas que son los que atienden las vulneraciones, los que gestionan y las que gestionan los casos, los que escuchan y las que escuchan las familias. Eso creo que también sería un punto importante a tener en cuenta.